Apocalipsis 21:6. Voy a leer la última parte del versículo 6. Esta es la palabra del Señor. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Bien, al mensaje de esta mañana le he titulado El llamado y la promesa de Cristo. Aquí tenemos un llamado y una promesa maravillosos. Tanto el llamado como la promesa son maravillosas. Y cuando hablamos de un llamado, también podemos inclusive verlo como una invitación del Señor. Esto es una invitación a todo el que tuviera sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es una invitación maravillosa. Quizás ustedes han experimentado invitaciones a una cena o algún cumpleaños o alguna cosa y algo bonito, hermoso. Bueno, la mejor invitación que un hombre podría escuchar proviene de Cristo. La invitación a participar o a beber de la fuente del agua de la vida. Y esto es la fuente del agua de la vida eterna. Aquí tenemos la mejor invitación que nosotros podríamos recibir y a la cual debemos atender, porque es invitación, es llamado, pero además es una obligación de todos los hombres. Acudir a Cristo para el perdón de sus pecados. Ahora es triste que muchas personas, escuchando este llamado, esta invitación con la promesa que tiene, sigan rechazando a Cristo. Sigan atendiendo otras invitaciones, atendiendo los llamados del mundo y sin embargo rechazando al Señor Jesucristo. Este texto nos muestra la necesidad que tenemos de beber de la fuente de agua de vida que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Esta fuente nadie más la da. Ninguna cosa en el mundo la puede dar. Solamente el Señor Jesucristo, y nosotros necesitamos urgentemente beber de esta fuente que el Señor promete a todos aquellos que tienen sed. Ahora van a ser solamente dos puntos principales en este sermón. En primer lugar, vamos a considerar el llamado de Cristo y en segundo lugar, la promesa del Señor Jesucristo. Así que consideremos el llamado que el Señor Jesucristo hace o la invitación. Y esto lo tenemos en la primera parte del texto que leí para ustedes. Al que tuviere sed. Esto podemos verlo de esta manera, cualquiera que sea, sin importar su condición social, sin importar en dónde está, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es lo que promete Cristo y este es su llamado a todo aquel que tuviere sed. Ahora, consideremos entonces la naturaleza de este llamado. Les dije, es para cualquiera, al que tuviere sed. Esto significa que el llamado del Señor Jesucristo es un llamado de pura gracia. Él no está diciendo aquí, al que tenga obras, venga, y yo le daré a beber de la fuente del agua de vida. Él no está diciendo, al que sea muy rico, venga, y yo le daré de la fuente del agua de vida. Él no está diciendo, a los que sean solo judíos, yo les voy a dar a beber de la fuente del agua de vida. Este es un llamado para toda clase de personas. Es un llamado que no hace acepción de personas. Y este es su punto aquí. Es un llamado de pura gracia, pero también es un llamado que no hace acepción de personas. Este es el llamado de Cristo, la invitación de Cristo para todas las personas en el mundo. Ahora, en cuanto a la extensión de este llamado, que les dije es para cualquiera, significa que es para todos los pueblos, nosotros debemos considerar muy bien el contexto en el que se encuentra este llamado, queridos amigos y hermanos. Debo decirles que para mí ha sido bastante esclarecedor al estudiar sobre esto, porque muchas veces pasamos por alto y hablamos de Cristo llamando a los hombres, pero acá hay un contexto específico en este libro del Apocalipsis que nos puede mostrar de manera más clara lo maravilloso del llamado de Jesús, cuando Él dice al que tuviere sed. Ahora, para contemplar esto, espero que así todos puedan hacerlo también, para tratar de contemplar lo maravilloso de este llamado, permítame darle alguna panorámica muy breve de este libro de Apocalipsis, en donde encontramos casi al final de este libro el llamado y la promesa del Señor Jesucristo.
Lo primero que nosotros debemos considerar es que el Apocalipsis era una revelación de cosas que debían suceder pronto. Eran cosas inminentes, eran cosas que iban a ocurrir pronto en el tiempo en el que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Muchas veces se entiende Apocalipsis como profecías que van hacia el final de la historia del mundo. Bueno, el libro nos presenta otra cosa. Versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, oigan bien, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22:10, casi al final del libro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esos eran eventos que iban a cumplirse en el futuro cercano del apóstol Juan. Y hay muchos marcos de tiempo más. Si usted lee las cartas a las iglesias en el capítulo 2 y el capítulo 3, se va a dar cuenta que también el Señor Jesucristo habla de vendré a ti pronto, vendré a ti en breve. Ahora, entiendas entonces que Apocalipsis es un libro que debió escribirse cerca de los años 65 al 68 después de Cristo. ¿Y qué eran esas cosas principalmente que debían suceder pronto, según nos muestra el Apocalipsis? Lo que debía suceder pronto era el juicio de Dios sobre Israel, a quien Apocalipsis describe como la gran ramera a causa de su infidelidad. Veamos unos textos aquí. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y oigan lo que dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, noten que aquí Apocalipsis habla de una gran tribulación y Juan ve a aquellos que salieron de esa gran tribulación, y ahora nosotros debemos entender cuál era esa gran tribulación, porque esa gran tribulación fue la misma que describió el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces a Juan se le muestra la gran tribulación que habló Jesucristo, que ocurriría dentro del contexto, los límites de Jerusalén, con lo que vimos incluso esta mañana acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Apocalipsis 11 del 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y esto se cumplió también con el asedio de los ejércitos romanos sobre Jerusalén. Lucas 21-24, tratando el mismo tema de Mateo 24, nos muestra esto. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué decía Apocalipsis 11? Ha sido entregada a los gentiles y hollarán la ciudad. Ahora, todo esto iba a suceder en la generación de Jesús. Mateo 24-34. De cierto os digo, esto es, amén os digo, de verdad os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lo mismo usted puede leer en Marcos 13:30, Lucas 21:32. Ahora, ese juicio, les digo, es sobre Jerusalén. ¿Y cómo nosotros podemos saber que ese juicio que estaba pronto a venir era Jerusalén? Veamos otros textos de Apocalipsis y comparémoslos con otras porciones de las Escrituras. Apocalipsis 4, del 5 al 6. Perdón, ese texto lo apunté mal. No sé si en el bosquejo que les pasé está bien. Esto es más bien Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El apóstol Juan se asusta o se asombra de lo que estaba viendo, de la inmoralidad, de la pecaminosidad de esa ciudad que se le da ese nombre misterioso como la Gran Babilonia. Ahora, en Mateo 24, versículos del 34 al 36, nosotros vemos el paralelo de esa visión de Juan que ya había descrito Jesús. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, estos son los cadáveres de los dos testigos simbólicos que muestra allí la revelación, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y aquí el mismo Apocalipsis nos da la clave de cuál es esa ciudad, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Fue en Jerusalén. Y esto es lo que se le mostró al apóstol Juan. Estas cosas iban a suceder pronto. Apocalipsis 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, cuando comparamos las palabras de Jesús en su profecía sobre el juicio hacia Jerusalén, vemos que es lo mismo que el apóstol Juan está hablando. Y aunque a veces podemos leer Apocalipsis, verlo nada más como un libro de juicio, nosotros podemos por el mismo Apocalipsis entender que este juicio no solamente iba a traer mortandad para Israel, sino que este juicio también manifestaría la bondad de Dios para todas las naciones en la tierra. Este juicio traería a los hombres, independientemente de su etnia o de su raza, los invitaría a venir a Cristo, como es la invitación que nosotros leímos en Apocalipsis 21:6. El Señor Jesucristo trae su juicio sobre la gran ramera, que fue en el antiguo pacto una esposa para el Señor. Recuerden que cuando el Señor anuncia el nuevo pacto, por boca de Jeremías, dice que va a ser diferente al antiguo porque él fue como un esposo, pero Israel fue desleal, fue una ramera, y así la llaman los profetas en el Antiguo Testamento, Israel, como una ramera desvergonzada. Pero este juicio traía lugar también a un nuevo tiempo y a manifestar la bondad del Señor, porque Él trae el juicio
sobre Israel, pero también con esto se extiende el evangelio hacia los gentiles y se da lugar también para la gran celebración podríamos decir, del nuevo matrimonio del Señor con su nueva esposa, que es la iglesia, la Jerusalén celestial, la de arriba, no la de abajo, la que está compuesta por todos los creyentes, judíos y gentiles del mundo entero. Miren que el juicio de la ramera da lugar a la nueva Jerusalén o al matrimonio con la nueva Jerusalén que conocemos como las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Oigan esto, niños, que están bien para ustedes. Así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Pero este juicio sobre Jerusalén entonces da lugar a que el reino de Cristo se extienda sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque mientras Jerusalén estaba en pie, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que los judíos, conforme el evangelio se iba extendiendo, los judíos, falsos judíos, incluso judaizantes, algunos hasta pretendían creer en Jesús, pero aquí estamos hablando de los que se oponían a Cristo, a su evangelio, a los discípulos de Cristo. Conforme el evangelio se extendía, ellos de igual manera se extendían para frenar el avance del evangelio. Por eso apedrearon y maltrataron y azotaron a los discípulos y a los mensajeros del Señor Jesús. Los judíos encendieron rencillas aún en medio de los romanos, comenzaron a traer animosidad en medio del pueblo y comenzaron a decir: estos dicen que César no es el Señor, que hay otro Señor que es Cristo, aprovechándose del poder que podía darles el imperio romano para traer castigo a los cristianos. Durante el tiempo en el que Jerusalén y su templo estaban en pie, los cristianos recibieron grandes tribulaciones por parte de los judíos que querían echarse abajo la obra del Señor. Pero traído el juicio sobre esa gran ramera y sobre ese liderazgo falso que no tenía verdadero temor de Dios, el evangelio comenzó a extenderse con mayor libertad, porque ya no había tanta oposición por parte de los judíos. Dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, oigan qué precioso esto: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué vimos en esta mañana en la visión de en la visión de Daniel capítulo 7? Que uno como hijo del hombre ascendía y le hacían acercarse delante del anciano de días y se le daba dominio, poder y gran gloria. Eso es lo que también nos muestra el Apocalipsis. Esto era lo que estaba pronto a suceder. Y ya nos vamos acercando a nuestro texto en Apocalipsis, porque el juicio sobre Jerusalén y la caída del templo, hermanos, y esto puede resultar ser nuevo en el entendimiento para algunos, este juicio traería también la destrucción de los cielos y tierra antiguos. Muchas veces aparece en la Biblia la expresión cielos y tierra o cielo y tierra. Y esta expresión era usada para designar un estado de cosas o un cierto orden. Así que cielos y tierra es usado comúnmente para describir el orden del antiguo pacto, o bien para referirse a Israel como una nación de pacto, entiéndase, el antiguo pacto. Y cayó, el antiguo pacto, por completo con la caída de Jerusalén y el templo. Ahora veamos dos textos donde el mismo Señor Jesucristo utiliza esta expresión para que consideremos que debemos entenderlo de esta forma. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar, es decir, para quitar o anular la ley
o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si nosotros entendemos, como comúnmente se da, esta expresión cielos y tierra como cielos y tierra literales, tenemos un gran problema y estaríamos en desobediencia ante Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y si esto debe entenderse de cielo y tierra de manera literal, significaría que todavía tendríamos que estar llevando los sacrificios, teniendo la adoración del templo, tal como Él la estipuló. Pero noten que Jesucristo dice que nada de esto va a pasar hasta que pasen el cielo y la tierra. Entiéndase entonces el orden del antiguo pacto. Y lo mismo vemos en Mateo 24, versículos del 34 al 35, donde el Señor, como hemos visto esta mañana también, Él anuncia la destrucción del templo y esa caída del templo pone fin por completo al antiguo pacto. Y Él dice lo siguiente, Mateo 24, 34 y 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto contenido en referencia al antiguo orden. Y cuando viene esa destrucción de ese antiguo pacto, llamado cielos y tierra, en la visión hebrea o judía, entonces esto da lugar a un nuevo orden, que es el orden de los nuevos cielos y nueva tierra, como nosotros lo vemos en Apocalipsis capítulo 21. Allí donde leímos nuestro texto, en los primeros versículos, miren lo que dice el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es, queridos hermanos y amigos, la promesa de los nuevos cielos y tierra que profetizó el profeta Isaías en Isaías 65, y que aquí mira Juan, y Juan dice, estos nuevos cielos y tierra son el nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha instituido, producto de su muerte en la cruz del Calvario. Este es el nuevo pacto. Y cuando nosotros comparamos, como debemos entender la Escritura, o como debemos interpretarla, comparando Biblia con Biblia, podemos notar esto. En el bosquejo que les pasé a ustedes, de hecho les resalté en colores diferentes las palabras o expresiones que vienen en Apocalipsis 21, del 1 al 3, para que las comparemos con profecías que se dan respecto al nuevo pacto. En el contexto de cielos y tierras nuevos, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 21, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Comúnmente esto se entiende del estado eterno. Cuando comparamos la Biblia, esto no puede ser así. Profecía del nuevo pacto por Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y oigan bien lo que dice la profecía del nuevo pacto. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo no conozco hasta la fecha ningún cristiano comentarista que entienda esta profecía de Jeremías del estado eterno. De hecho, es imposible entenderlo así, porque es el anuncio del nuevo pacto. Pero Juan, en Apocalipsis, mira lo mismo que describió Jeremías anunciando el nuevo pacto. Y esto es más claro en la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 26 al 28, donde también vemos que eso se refiere a la restauración espiritual de Israel. Dice Ezequiel 37, del 26 al 28, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y en el versículo 28 sabemos que no puede referirse al estado eterno porque es dudoso suponer que en el estado eterno van a haber naciones. Dice en el versículo 28, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces comparemos esos colores que les puse allí o les resalté. ¿Qué mira Juan en Apocalipsis? El tabernáculo de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jeremías dice lo mismo, Él será ellos por Dios, ellos serán por pueblo. Y Ezequiel del nuevo pacto, de los tiempos de la iglesia durante el evangelio o la era mesiánica, dice exactamente lo mismo. Pondré mi santuario entre ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pueden notar, hermanos y amigos, con qué claridad la misma escritura nos muestra cómo debemos entender incluso pasajes difíciles de la profecía. Ahora, esto es lo que ha anunciado Apocalipsis. Claro está, Apocalipsis 20 también tiene una mirada al juicio final, pero no es lo que vamos a tratar ahorita. Pero entonces Apocalipsis nos muestra que las cosas que debían suceder pronto era el juicio sobre la gran ramera, Jerusalén, las bodas con su nueva esposa, la iglesia, y esto da lugar a la plenitud del nuevo pacto. Un pacto que no fue con Israel nada más, un pacto que se extiende al mundo entero, un pacto que es el que está anunciando la promesa de ese nuevo pacto, el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 que leí para ustedes. Y esto nos debe mostrar a nosotros lo maravilloso y lo magnífico de este llamado, porque en este contexto estamos hablando de que un pueblo con el que Dios se relacionó en el Antiguo Testamento durante muchos años, ese pueblo fue desleal, rechazó a Dios, rechazó a Cristo. Y Dios dijo, esto es, Apocalipsis debemos entenderlo también como esto, como la carta de repudio. Ya este pueblo no es más mi pueblo. Pero ¿qué pasó en el antiguo pacto? Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento a discípulos de Dios o mensajeros de Dios siendo enviados a las naciones para hablar del mensaje de esperanza y salvación que hay en Dios. No lo hay. Algunos pocos gentiles que fueron prosélitos de los israelitas, que fueron a vivir a la región de Israel, algunos entonces tomaron la religión de Israel también. Pero no se ve en el antiguo pacto mensajeros yendo a las naciones, hablándoles de Dios. Es todo lo contrario, las naciones aborrecían a los israelitas por el Dios que tenían. Pero esto fue completamente diferente cuando el Señor Jesucristo vino en las nubes del cielo, como vimos en esta mañana, con gran poder y gloria para establecer o manifestar más bien su reino entre los hombres, para quitar a los judíos su reino y, como dice Mateo, darlo a gentes, a naciones que produzcan los frutos de él. Y el Señor Jesucristo abrió el camino al lugar santísimo para que usted y yo y cualquier persona en este mundo pueda escuchar ese llamado maravilloso y esa promesa preciosa: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Podemos contemplar lo maravilloso de esto? Consideremos esto, amigos. Si Dios hubiese determinado que usted y yo hubiésemos nacido en aquella época donde no estaba instituido el nuevo pacto, donde no habían personas hablando de Dios y del Mesías prometido al mundo, usted y yo hoy estaríamos condenados en el infierno, porque no hay salvación fuera de Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Y si no hay conocimiento de Cristo, de su evangelio, solamente hay perdición eterna. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Puede contemplar la misericordia de Dios, que en su providencia a usted y a mí nos permitió nacer en esta época, donde tenemos la palabra cercana? Es más, en un país como este, en donde no tenemos persecución,
donde podemos con toda libertad abrir nuestras Biblias, reunirnos como iglesia, donde podemos exponernos al llamado de Cristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Valora usted esa misericordia de Dios que le haya puesto en este tiempo, con la posibilidad de asistir a una iglesia donde se predica el evangelio? Esto fue un problema para los judíos en el tiempo de Jesús, porque ellos, a pesar de que tenían la ley y los profetas que hablaron de Cristo, tuvieron a Cristo mismo entre ellos, andando entre ellos, enseñando como ningún otro el evangelio. Sin embargo, ellos lo rechazaron. ¿Qué pasó con los judíos? Que no tuvieron sed de la fuente del agua de la vida. ¿Y saben qué, amigos? Este juicio que Dios trajo sobre Israel por su incredulidad y su iniquidad es una advertencia también para nosotros. Porque significa que si usted, que hoy ha escuchado quizás ya hasta muchas veces esta invitación de Jesús de acudir a Él con sed para que Él le conceda gratuitamente del agua de la vida, debe temblar si no acata el llamado del Señor, porque así como trajo juicio sobre Jerusalén, un día el Señor sentado en su trono de gloria juzgará a todos los hombres en el mundo. ¿Y lo va a juzgar en base a qué? Al rechazo o no de su evangelio. ¿No le da temor a usted saber que este mismo Cristo que trajo hace muchos años un gran juicio sobre aquellos que fueron su pueblo, lo traerá el día final sobre todas las naciones del mundo? Este juicio usted lo puede leer en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Ese será el juicio de las ovejas y de las cabras. Y las ovejas recibirán el reino de Dios eternamente. ¿Y quiénes son las ovejas? Las que atienden el evangelio de Jesús, las que oyen su voz y le siguen. Así lo dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿quiénes son los cabritos? Los desobedientes, los que podrán escuchar a Cristo una y otra vez, los que podrán escuchar continuamente: ven con sed delante de Cristo y Él te dará de la salvación eterna. Y sin embargo lo rechazan, no lo obedecen. Son cabritos rebeldes, no ovejas dóciles. Y esos cabritos, aunque conociendo la palabra de Dios, pero rechazando a Cristo, serán lanzados al lago de fuego, a la perdición eterna, al tormento eterno. Yo te pregunto entonces, ¿puedes comprender la gran bendición de este llamado que estás escuchando hoy? ¿De que tengas la posibilidad de estar vivo ahora y escucharlo? Los incrédulos judíos no tuvieron sed y perecieron en la ira del Rey Jesucristo, pero aquellos que sí estuvieron sedientos fueron librados de ese juicio. Y esto es lo que también nos muestra este llamado. Este llamado, aunque es sin excepción para todas las personas en el mundo, abierto el lugar santísimo, el nuevo pacto, extendiéndose la invitación del nuevo pacto a todas las naciones, no hace acepción de personas, pero sin embargo sí tiene un requisito para poder recibir la promesa del llamado que hace el Señor Jesucristo. Y este requisito es tener sed. Noten que Jesús dice: al que tuviere sed. Ahora, esta sed no es una sed física, desde luego. Esta es una sed espiritual. Y debemos pensar entonces quiénes son esas personas sedientas, quiénes son esos que tienen sed. Bueno, estas personas que tienen sed son los que tienen un verdadero conocimiento del pecado. Es decir, que saben lo que es el pecado, que saben a quién ofende el pecado y que saben de la malignidad del pecado. Son los que entienden esto. Para algunos no existe pecado. Para algunos simplemente hay errores. Y estas personas no pueden tener sed porque cuando nosotros conocemos el pecado, entonces experimentamos esa sed de Dios, que es el único que puede perdonar nuestros pecados.
Así que esta sed significa conocer el pecado, pero no solo conocerlo en el plano intelectual, sino también que significa tener un verdadero entendimiento de los efectos del pecado, y por esto me refiero a una experiencia personal. Yo le pregunto a usted, ¿usted se siente aborrecible por su propio pecado? ¿O usted solo conoce que tiene pecado? Porque son dos cosas muy diferentes. El que tiene sed aborrece su propio pecado, no lo tolera, no quisiera tenerlo encima. Esto es la experiencia de la que les hablo, y solo quienes tienen esta experiencia de los efectos del pecado, se podría decir que estas personas tienen sed para poder recibir la promesa del Señor Jesucristo. Pero también son aquellos que tienen un verdadero deseo de liberación de la esclavitud del pecado. Porque una vez más, hay personas que pueden conocer intelectualmente lo que es el pecado. Incluso muchos de aquí, yo sé que conocen doctrina bíblica y pueden hasta recitar alguna respuesta si se les preguntara qué es el pecado, o tal vez haciendo uso de los catecismos que aquí hemos estudiado. Y puede ser que incluso vean los efectos negativos del pecado y los experimenten. Y sin embargo, al mismo tiempo, puede ser que su corazón no desee libertad del pecado de una manera sincera. Y por eso esto es lo tercero. Aquellos que tienen sed tienen un deseo de liberación. Esto es sinceridad en el corazón. Sinceramente desean ser liberados. Y cuando alguien desea algo sinceramente, entonces busca a Jesucristo, que es el único que puede limpiarnos nuestros pecados. Pero saben que hay muchas personas que dicen, yo quisiera ser liberado, pero no buscan a Cristo, no oran a Cristo, no van a congregarse en una iglesia. Y sí andan detrás de donde hay pecado, amigos pecaminosos, relaciones pecaminosas. Van a todo tipo de actividades y festejos donde solo abunda pecado y pecado y pecado. Y yo no quisiera tener esta vida. Yo sé lo malo que es el pecado. Yo sé los errores que he cometido y lo malo que me ha venido por ello. Yo quisiera ser diferente, pero eso es solo de palabras. Porque en su corazón realmente no han tomado una determinación de buscar a Cristo. ¿Y quién no tendrá esa determinación cuando escucha un llamado como este? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No hay razón para que algún pecador diga, es que yo no puedo ir porque el Señor me va a rechazar. No, al que tuviere sed. La pregunta aquí entonces es, amigos, ¿tienen ustedes sed? ¿Esta sed de la que les estoy hablando? Y finalmente, tener sed, o los que tienen sed, son aquellos que verdaderamente reconocen la necesidad de Cristo como su Salvador. Esto es, aquellos que contemplan la suficiencia y la singularidad de Cristo como Salvador. Una vez más, hay personas con entendimiento intelectual del pecado, hay personas que experimentan los efectos nocivos del pecado, hay personas que quieren ser liberados del pecado, aunque no sinceramente, pero también, ¿qué sucede muchas veces con esas personas? Buscan ser liberados, según ellos, de los efectos del pecado por medio de otras cosas. Tengo temores en mi alma por las cosas negativas que estoy pensando o sintiendo. ¿A dónde acuden? Al psicólogo. Pero la ayuda está en Dios. La ayuda está en su Hijo Jesucristo, que es el médico de nuestras almas por excelencia. Es que estoy teniendo una vida muy mala, muy perversa. Lo único que tengo que hacer es cambiar las amistades. Lo único que tengo que hacer es vestir diferente. Lo único que tengo que hacer es hablar diferente. Lo único que tengo que hacer es cambiar de trabajo porque la influencia en mi trabajo está mal. Y entonces tratan de buscar un cambio en sus vidas, en otras cosas o en otras personas, es decir, por otros medios. Pero aquel que tiene una verdadera sed y que puede recibir la promesa del Señor, es aquel que dice, por más que yo haga, solo puedo añadir pecado al pecado que ya tengo. Es aquel que dice, lo único que para mí puede ser suficiente
es Cristo. Y a Él voy a buscarle, a Él voy a rogar, a Él voy a clamar. ¿Tiene usted esta sed? Amigo, niños que están sin Cristo, ¿entienden ustedes esto? Que sus pecados, niños, no se los van a quitar sus papás. Sus papás pueden moldear sus conductas, pero sus corazones, solo Cristo los puede cambiar y transformar continuamente a la semejanza de Él. Y este Cristo es el que dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Solamente los que tienen esta sed reciben la promesa del Señor Jesucristo. Y pasemos entonces al segundo punto, de la promesa de Cristo. ¿Cuál es esta promesa? El texto nos dice: yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero esa promesa, la fuente del agua de vida, tiene un amplio panorama. Podríamos resumirlo como la salvación. De hecho, esa es la promesa. El que tiene sed, el que conoce los efectos de su pecado, el que está deseoso de salir y ser librado del pecado y que entiende que solo en Cristo hay perdón, a ellos Cristo les garantiza la promesa de la vida eterna, descrita aquí como la fuente del agua de vida. Pero esto no debemos entenderlo solamente de la salvación como un acto realizado. Es decir, como ese acto en el que ahora yo he creído en Cristo y ahora soy salvo. Es que a la salvación la acompañan muchos beneficios. Y esto es lo que se encierra aquí en la promesa del Señor Jesucristo. Esto es la obra del Espíritu Santo que trae regeneración, que trae vida nueva y que trae todos los consuelos y beneficios producto de las glorias que Cristo ganó para su pueblo a partir de los sufrimientos de Él en la cruz del Calvario y el establecimiento del nuevo pacto que ahora nos dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Es la salvación con todas sus bendiciones o beneficios espirituales. ¿Y cuáles son estas bendiciones o beneficios? Gozo. El que tiene sed reconoce la malignidad del pecado y cuando experimenta el pecado de verdad, esa persona es infeliz. Porque aquel que conoce en verdad la malignidad del pecado no puede ser feliz con su pecado. Es algo que obstaculiza la comunión con Dios. Es algo que lleva a la condenación eterna. Pero cuando alguien sediento acude a Cristo para recibir esa promesa, esa persona experimenta gozo porque todos sus pecados han sido quitados. Todos sus pecados han sido perdonados. Esa persona experimenta consuelo porque la promesa del Señor no es que en esta tierra va a dejar de pecar. La promesa del Señor con la salvación es que Él va a seguir perdonando el pecado que vamos a seguir cometiendo. Obviamente no hablo de una práctica de pecado, pero es imposible que dejemos de pecar. Y esto entonces trae consuelo, porque el Señor ofrece la fuente del agua de la vida. Trae gozo, trae consuelo, pero además trae fortaleza. Porque vamos a seguir viendo el pecado, pero cuando hay pecado, lejos de desanimarnos, podemos acudir a aquel que es torre fuerte y que levanta al justo cuando cae. Esto trae fortaleza y trae seguridad, porque significa que habiendo sido salvos, atendiendo la invitación del Señor y recibiendo su promesa de esta salvación, significa que estaremos con Él siempre, que nadie nos puede arrebatar de su mano, que no hay poder en este mundo que pueda cortar los privilegios de aquel que sediento se alimentó o bebió de la fuente del agua de la vida eterna que da el Señor Jesucristo. Esto trae seguridad y esto trae paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa gran satisfacción, esa gran calma, a pesar de las cosas que podamos experimentar en nuestro alrededor, hay paz, porque por medio de Cristo estamos unidos a Él y tenemos comunión con su Padre y tenemos acceso a la fuente del agua de la vida. Ahora, hermanos y amigos, finalmente consideremos la manera
en que la promesa es realizada, porque esto también es maravilloso. Esta promesa es realizada de 3 maneras: personalmente, gratuitamente e ilimitadamente, es decir, sin límite, ilimitadamente. Personalmente, al que tuviere sed, oigan lo que dice Cristo, yo mismo, dice Cristo, al que tuviere sed, yo le daré. Algunas personas pueden decir, mire, si usted hace esto, yo voy a enviar a alguien para que haga algo por usted. Pero aquí tenemos el cumplimiento de la promesa de manera personal por parte de Cristo. Yo mismo le voy a dar, y esto trae una vez más certeza, porque Cristo hace todo lo que quiere, y si Cristo mismo está diciendo yo lo voy a hacer, debemos tener la gran confianza para acudir a Él, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ningún hombre puede darnos a beber de esa fuente del agua de la vida, pero Cristo sí lo hace, y Él mismo dice, yo mismo le daré. ¿No es esto algo maravilloso? Y esto además nos muestra que la salvación trae la experiencia de la comunión con Cristo y su poder con nosotros. Yo mismo le daré al que tuviere sed. Esto es maravilloso. Es una obra que Cristo hace por sí mismo y no por otras personas, ni siquiera por ángeles. Lo hace la gloriosa segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Altísimo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. También lo realiza de manera gratuita. Yo le daré gratuitamente. Y una vez más aquí contemplamos esa gracia. No hay ningún pago. Miren, muchos de nosotros quizás hemos soñado con tener un terreno en donde se pueda cavar un pozo para tener el agua allí que sea propia. Nosotros anhelamos eso muchas veces, pero para hacer un pozo hay que calcular los gastos de eso. Hay que comprar materiales, hay que poner personas a trabajar, tiene un costo. Pero aquí no solo hablamos de un pozo, hablamos de la fuente del agua de vida y que Jesucristo promete dar gratis. Gratis, amigos. No hay que pagar absolutamente nada porque el precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo como ofrenda por el pecado del pueblo de Dios. ¿No les resulta esto maravilloso? Miren, hay personas en este mundo que cualquier cosa que sea gratis, a veces ni siquiera lo necesitan, pero como es gratis, voy y agarro y lo tengo. Y cosas que ni siquiera necesitan. Pero aquí, como les dije al principio, tenemos la más grande invitación y la mejor de las promesas con esta invitación: tener acceso a la fuente del agua de la vida y gratuitamente. Somos muy locos, de verdad. Somos muy insensatos y rechazamos esta promesa maravillosa del Señor Jesús. Gratuitamente dar la fuente del agua de la vida. Y finalmente, el Señor la da ilimitadamente. ¿Y por qué digo ilimitadamente? Porque es la fuente. De allí fluye esa agua de vida. No se acaba, no se seca, no se escurre, no se va para ningún lado. Esto es ilimitado. El Señor Jesucristo no está ofreciendo aquí al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente un tanque o una cisterna para que lo almacene y lo administre de la mejor manera. No, sino que Él está dando todo. Él da la fuente del agua de la vida. No es simplemente un tanque de agua, es la fuente misma. La fuente que, como les dije, no se secará, sino que continuamente aliviará nuestra sed del Señor. ¿No le parece esto algo glorioso? ¿No le parece algo maravilloso? Y como les dije antes, hablamos no solo de la salvación, sino que aquí vemos las influencias del Espíritu que la acompañan. La salvación viene por su Espíritu, y su Espíritu trae esas influencias maravillosas de ánimo, fuerza, consuelo, seguridad. Pero esta fuente no solo la vio Juan en la revelación, en el Apocalipsis, sino que fue anunciada incluso desde el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente:
en aquel tiempo, mismo periodo que vio Juan, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial abierto es el mismo Señor Jesucristo, su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y el mismo Zacarías capítulo 14 versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Jesucristo dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Escritura que eso lo dijo en referencia al Espíritu Santo que había de venir sobre los creyentes. La salvación con las influencias del Espíritu Santo. Qué maravillosa promesa hace Cristo entonces a cualquiera que tenga sed y crea su evangelio. Y una vez más le recalco, sea consciente de que si Dios hubiese querido, ni siquiera le da la oportunidad de escuchar esta promesa del nuevo pacto y lo hubiese puesto en un tiempo donde no se escuchaba de Cristo, sin esperanza, sin salvación. Pero hoy usted tiene esta misericordia de Dios que le llama a acudir al mensaje de Cristo, a acudir a Cristo mismo, que en su evangelio dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero la pregunta sigue siendo, ¿tendrás sed? ¿Realmente eres de esos que tienes sed? Hermanos y amigos, Jesucristo vino al mundo para traer justicia y paz. Como dijo Zacarías, el manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Y hoy tienes tú cerca de ti la palabra de Dios y tienes esta promesa de un manantial de vida para purificarte de todos tus pecados, para darte el Espíritu Santo, para que de ti fluyan ríos de agua viva. Pero ¿aceptarás esta invitación? ¿Aceptarás el anuncio de la reconciliación que Dios hace al mundo por medio de su Hijo Jesucristo? Y yo quiero que pienses esto. Estas no son mis palabras. Esta no es la invitación del pastor de la Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo en Miramar. Esta es la invitación del Señor Jesucristo, de quien como un embajador te hablo. Yo no te estoy inventando ninguna promesa. Yo no te estoy manipulando para que tú trates de considerar a Cristo. Simplemente estoy transmitiendo, repitiendo lo que vemos en las Sagradas Escrituras de Dios. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amigos, pequeños, grandes, no rechaces este llamado y esta promesa del Señor. Como los judíos que luego sufrieron el ardor de su ira, el Señor todavía les dio tiempo. Estas cosas, el juicio vendría pronto, haciéndole ver a aquellos desleales que todavía había esperanza para arrepentirse, para acudir a su promesa. Si tienen sed, yo les doy vida. Pero no hicieron caso y sobre los muchos vino el juicio y la perdición. No tomes el camino de ellos. Acude con prontitud a Cristo para que puedas reposar confiadamente en el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Y este buen pastor te apacentará para siempre. O como nos mostraba la promesa ahí mismo en Apocalipsis 21, acude a él y él morará contigo y será tu Dios, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.